Se invita al doctor Wilber Bustamante del Castillo a pasar a la mesa. Sírvase tomar asiento, por favor. Doctor Wilber Bustamante del Castillo, primero darle la bienvenida a la sede de la Junta Nacional de Justicia, agradecerle por su participación en este concurso público. Vamos a comenzar nuestra entrevista personal haciéndole recordar que las preguntas van a girar en torno a 4 parámetros: solvencia, idoneidad, su trayectoria académica profesional, su proyección personal y el conocimiento que tenga sobre la realidad nacional e institucional. En ese sentido, voy a invitar al doctor Aldo Vázquez Ríos que pueda iniciar este conjunto de preguntas. Esta entrevista es pública, así es que en esa introducción o bajo esa introducción voy a pedir al doctor Vázquez que pueda iniciar con las preguntas. Doctor Vázquez, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días, doctor Bustamante. Reiteramos nuestra bienvenida. Quería iniciar formulando algunas preguntas en relación a su trayectoria académica y profesional. Usted hizo estudios de doctorado en la Universidad del País Vasco. ¿Esos estudios conducían al grado de doctor? Así es, doctor. ¿Concluyó esa formación? Previamente, permítame saludarlos, creo que es algo que debía hacer al inicio. Señores integrantes de la Junta Nacional de Justicia, muy honrado de estar en esta entrevista personal que ustedes vienen realizando. Mis saludos a ustedes. Sí, concluí los estudios, hice también el grado de suficiencia, lo que no hice es sostener el grado académico. ¿Fueron estudios presenciales? Fueron estudios presenciales en un convenio con la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, de modo que los profesores del País Vasco se desplazaron hacia el Cusco y durante un periodo de 2 años realizamos estos estudios. ¿No acudió usted al campo de Lejona? No fui al País Vasco. Ya después fui por otras razones, pero no hice los estudios ahí. ¿Es usted juez superior de la Corte del Cusco desde abril de 2003? Explíquenos, por favor, qué funciones ha cumplido en esa Corte. Bien, he sido inicialmente juez en la Sala Civil, luego en la Sala Laboral, pero si algo destacable hemos hecho en este caso es haber sido elegido presidente de la Corte Superior de Justicia el periodo 2017-2018. A partir de este ejercicio creo que es destacable señalar que hicimos algunos proyectos y acciones que nos merecieron premios a nivel nacional. Uno de ellos tiene que ver con el tema de violencia familiar. Uno de los problemas más acuciantes en el Cusco era el tema de violencia familiar, y había que realizar acciones concretas a efectos de evitar temas de feminicidio. Logramos integrar a parte de los sectores del sector justicia y crear una plataforma, de modo que si, por ejemplo, antes se dictaba una medida cautelar en hasta 45 días detectamos, a partir de eso se podía hacer en 3 horas. ¿En qué consistió básicamente la gestión de esta plataforma? En que integraba o se integró tanto a la Policía Nacional, al médico legista y al Ministerio Público y al juez. Entonces, una vez ingresado la denuncia correspondiente, inmediatamente esta iba al médico legista, quien se encargaba, digamos, de la pericia correspondiente, y el juez ya tenía conocimiento de esto. De modo que usualmente, si se podía hacer en 3 horas, usualmente se hizo en 1 o 2 días. Yo creo que fue uno de los grandes logros que hicimos ahí para ver afrontar este tema sensible, ¿no?
de la violencia familiar. Paralelamente a esto, ¿Se ha podido medir el impacto de esta digamos, nueva plataforma? ¿en qué sentido? El impacto, digamos, por ejemplo, en la reducción de situaciones relativas a la violencia contra esas mismas personas afectadas. Digamos que el diseño no estaba vinculado a eso, sino era básicamente para dictar las medidas cautelares, ¿no? Las medidas de protección de manera inmediata. Pero paralelamente eso, para ver cómo funcionaba, y eso conducía, establecimos otro programa para hacer llamadas en estos casos donde había sospechas, digamos, de violencia familiar grave, donde el juez podía llamar a las víctimas y ver qué es lo que venía ocurriendo. No hubo mayores efectos, digamos, a partir de estas medidas, no hubo temas de feminicidio, se evitaron, si es que cabe el término, situaciones como estas. Entonces, este es, yo creo que uno de los temas importantes. Otro de los temas importantes en esta gestión es el trabajo en la mesa de diálogo intercultural. En el Cusco la población indígena es mayoritaria, de modo que la jurisdicción indígena está presente en varias circunscripciones. La población quechohablante es aún mayoritaria, va disminuyendo, pero es importante. ¿Qué es lo que hicimos? Asumiendo que la Constitución en el artículo 149 y el convenio OIT, en el 169 del convenio OIT, establecen la posibilidad de la jurisdicción indígena. Lo lógico es que había que conversar con ellos. Y lo que ocurría en la práctica es que todas las decisiones de las comunidades indígenas, de las rondas campesinas, venían siendo cuestionadas, digamos, en el foro formal o ante la justicia estatal. Esto generaba problemas porque allá las rondas campesinas son de gran ayuda, combaten inicialmente a los abigeos y algunos otros temas de robos. Generamos una mesa de diálogo intercultural con la presencia de todos los sectores del sector justicia. Estaba presente la Defensoría del Pueblo, estaba presente el Ministerio Público, la academia, las ONGs. Perdone que le interrumpa, ¿cuáles eran los mayores puntos de tensión entre esta jurisdicción propia de las comunidades y la justicia estatal? El desconocimiento de las decisiones de las comunidades indígenas, porque si había un juzgamiento en las comunidades indígenas, estos inmediatamente, o quienes eran sancionados inmediatamente recurrían a la justicia formal a efectos de sustraerse de la justicia indígena. Pero además eran temas de coordinación, o sea, de colaboración. No es que la justicia indígena sea ajena ya en el Cusco, sino que tiene una labor importante porque, por ejemplo, en el tema de las notificaciones son de gran ayuda. Los jueces de paz tienen como ejecutores a las comunidades campesinas. Pero en materia de sanción, por ejemplo, ¿no había algún tipo de tensión por el tipo de sanción? Si es que esta pues no era coincidente con aquella que está diseñada, digamos, en el modelo formal. Sí, también hubo este problema porque las cadenas ronderiles y estas penas de azotes obviamente son cuestionadas por el sector formal. Pero en estos diálogos que se hace con los comuneros, ellos responden de la siguiente manera, que a mí me parece bastante atinado, además como lo sumo como propio. O sea, toda sanción de algún modo justifica la privación de un derecho fundamental. Si nosotros enviamos a alguien a la cárcel, simplemente le estamos restando un derecho fundamental que es la libertad de ambulatoria. Lo que ocurre con ellos es que van, digamos, contra el derecho a la dignidad, sin excederse porque saben precisamente sus límites. Entonces también se vulneran derechos fundamentales. Entonces no resulta lógico cuestionar, digamos, que las sanciones que ellos puedan tener puedan ser poco civilizadas y que las nuestras sí, porque lo que dicen o lo que nos decían entonces en estos diálogos interculturales es: lo que ustedes hacen es peor,
Más o menos son los términos que usa, ¿no? Porque cuando uno entra a la cárcel no solo pierde su libertad, pierde a su familia y sabe Dios qué cosas pasarán adentro. De modo que hay una lógica en las sanciones, digamos, que son con la pena de azotes en una buena medida. Cosa que además, digamos, no por nuestro Tribunal Constitucional, sino por la Corte Constitucional Colombiana, ha sido constitucionalizada siempre, obviamente, que no se excedan. Los excesos son sancionados y de eso también son conscientes estas comunidades campesinas. ¿Ha evaluado usted instrumentos internacionales, jurisprudencia internacional más allá de la que refiere de Colombia en relación a este tipo de castigo físico? Sí, he estado indagando un poco por qué hay esta aversión al castigo físico y no, digamos, a este castigo que significa la reclusión, que es otra forma de pérdida de un derecho fundamental. Y creo que tiene que ver con la versión europea al tema de la Santa Inquisición, cosa que escribe Foucault además, ¿no? Cómo es que sancionaban y hacían este tipo de torturas, tal como hicieron con Tupac Amaru. Entonces hay una suerte de aversión a este tipo de sanciones que, digamos, hace que se proscriba y que nos parezca a nosotros absolutamente incivilizado. Pero la lógica del mundo indígena es distinto. ¿Les parece, para alguien que vive a campo abierto, un poco más difícil, complicado e incivilizado que alguien lo puedan encerrar lejos de su familia, lejos del lugar donde viven, desarraigado, en un lugar donde además se expresan en quechua y no les entiende nadie? Le ruego que me dé un tercer logro, porque ya se ha señalado usted dos, uno en relación al diálogo intercultural y otro respecto de las medidas, digamos, de alejamiento y de protección a mujeres vulnerables. Un tercer logro que haya alcanzado usted en la presidencia de la Corte Superior de Cusco. Otro de los logros tiene que ver con el establecimiento de un sistema de alarmas para la realización de las audiencias. Las partes recibían un día antes una alarma en el celular señalando que la audiencia que tenían iba a ser al día siguiente, inclusive ese mismo día. Se evitaba la no realización de las audiencias y eso, como sabemos, constituye un costo para el Poder Judicial. Entonces, eso también se implementó en la Corte Superior de Justicia del Cusco. Desde el punto de vista de la realización, digamos, de la ejecución del gasto, yo he revisado los años 17 y 18 en los que usted ha sido presidente de la Corte, ha habido un buen nivel de ejecución del gasto en la Corte a su cargo. Así es. ¿Hubo alguna obra física relevante? Sí, construimos el local o el Palacio de Justicia de Calca y dejamos planos para Espinar y Quispicanchi. En 2017 usted postuló también para integrar la Corte Suprema de Justicia. Así es. ¿Qué lo motiva a usted, más allá de la legítima aspiración, digamos, de la culminación de una carrera judicial? ¿Qué lo motiva desde una perspectiva más esencial a arribar finalmente a la Corte Suprema de Justicia? Creo que son espacios donde uno puede contribuir mejor. Si, por ejemplo, apunto yo al tema de interculturalidad, un espacio donde se puede actuar de mejor manera es la Corte Suprema. De hecho, soy miembro también de la Comisión de Justicia Intercultural del Poder Judicial. Creo que este es un espacio donde se pueden hacer más cosas, ¿no? ¿Y cuál es la agenda pendiente, a su juicio, en materia intercultural? Yo creo que todavía es el entendimiento del otro, ¿no? Yo creo que es el tema de coordinación, la falta de conocimiento de estos sectores que son discriminados secularmente, del que, por ejemplo, si forman parte del sistema de justicia, forman parte tangencialmente. A ellos básicamente no se les invita. En estos acuerdos del Seriajus, entre otros, ellos no llegan a formar parte totalmente cuando atienden un gran sector de la población en temas de justicia.
El presupuesto que nosotros recibíamos en el año en que yo estaba como presidente en el Cusco era más o menos entre 60 o 70 millones, parte de los cuales, o gran parte de los cuales se destina a los gastos corrientes, remuneraciones y estas cosas. A ellos no se les destinaba nada, y lo que hacían las municipalidades era otorgarle linternas, unos chalequitos y algunas otras cosas. O sea, esa es la visión que de algún modo se tiene de país, ¿no? En un país fracturado, con tremendas diferencias, y sabiendo que ellos cumplen un rol importante, por lo menos en el departamento del Cusco, y que saben cómo afrontar también. Y es lógico también señalar que tiene sus propios problemas, ¿no? No es la idea del buen salvaje que señalaban los franceses de la Ilustración. No, hay problemas, hay problemas, y ellos también son conscientes de que hay problemas. ¿Y qué instrumentos específicos, puntuales, utilizaría usted para promover este acceso a la justicia, particularmente en el ámbito de estas comunidades? Nosotros, como Poder Judicial, tenemos un protocolo de coordinación de justicia intercultural, algo que también se está trabajando en el Ministerio Público. ¿Ese protocolo es suficiente? No es suficiente. Hemos llevado a cabo también un pleno intercultural en la ciudad del Cusco, para ponernos de acuerdo sobre algunos temas. Una de las cosas que recomienda la Corte Interamericana es, o que tiene mucha fuerza en el tema de la Corte Interamericana, es el tema del territorio comunal. Y eso obviamente es fuente de conflicto en las comunidades campesinas, es uno de los mayores fuentes de conflicto. Y ellos son los que conocen, los que saben, y debía corresponder la resolución a ellos. Cuando nos los envían a nosotros, actuamos en función a documentos y no a realidades que son a veces distintas a las que nosotros percibimos. Entonces, este es un problema, porque también hay corrupción, también hay mayorías, también hay minorías, y ellos también están conscientes de este tipo de problemas. También hay temas de discriminación quizás mayores de lo que existe en las comunidades occidentales contra las mujeres y contra los homosexuales. ¿Cómo afrontarlos? Es seguramente la pregunta obvia, ¿no? Es un problema de diálogo y conversación, porque ellos son conscientes. O sea, no es que eluden el problema, pero es la misma pregunta que nos haríamos en el caso ¿cómo afrontamos? Pueden ser recursos, políticas públicas, temas educativos, entre otros. Correcto. Un tema que, por supuesto, inquieta mucho a esta Junta Nacional de Justicia es el de la independencia de los magistrados. En el entendido, pues, que se trata de una precondición absolutamente esencial para la vigencia del Estado de Derecho, la independencia de los magistrados. ¿Cuáles considera usted que son las principales amenazas a esta independencia judicial, tanto a nivel del Poder Judicial como a nivel de los magistrados singularmente considerados? Creo que es, digamos, el poder mediático, el poder de los poderes de facto, ¿no? Digamos, de ciertos sectores poderosos de la población, el poder del poder público, del poder político. Creo que son, entre otras, las amenazas que pueden ir contra la independencia de los jueces. ¿Y cómo es posible eventualmente neutralizar ese tipo de amenazas a fin de garantizar la plena independencia de los magistrados? Yo creo que tiene que ver en principio con la selección, ¿no? O sea, debemos seleccionar a jueces que estén en esa capacidad de responder a las presiones políticas y a las presiones de toda índole. Y eso parte por un análisis de la propia trayectoria del magistrado. No es que diga que yo ahora soy independiente si antes no he actuado de esa manera. ¿Usted ha intervenido en casos, digamos, emblemáticos o en casos que hayan tenido este tipo de connotación y donde haya podido demostrar o donde se haya evidenciado su autonomía, su independencia en las decisiones adoptadas? Creo que sí. Una fue
un proceso de amparo iniciado contra un juez invidente, que seguramente es de conocimiento de ustedes, donde el Consejo Nacional de la Magistratura se rehusó a tomar la evaluación a este postulante invidente, que en la actualidad es uno de los mejores jueces con el que cuenta el Cusco en materia de familia. Inició un proceso de amparo y nosotros nos pronunciamos a su favor, y vinieron algunos integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura a amenazarnos sutilmente. No, de hecho, nos iniciaron un proceso penal que luego retiraron, ¿no? Esto creo que fue una muestra, y la otra muestra creo que tiene que ver con este caso mediático también de la construcción del Hotel Sheraton. En 2017 tuvo usted un procedimiento disciplinario que fue archivado. Probablemente usted lo recuerde. Usted habría visitado inopinadamente a una magistrada que tenía a su cargo un proceso de amparo. ¿Podría explicarnos de qué se trató aquello? Visité a una magistrada que tenía un proceso de amparo. No recuerdo ese. Es un procedimiento que se siguió en OCMA. No, lo que hubo, me parece que este caso de esta magistrada es que esta magistrada recibió una sanción de suspensión de 6 meses por parte del OCMA. Al cabo de los 6 meses vino y me visitó y me dijo que le correspondía la reposición, y yo la repuse. Entonces vino el OCMA y dijo de que por qué la repuse si todavía había la posibilidad de ampliar otros 6 meses. No tenía ninguna otra disposición, no me quedaba otra que actuar y reponerla al término de los 6 meses. Ese caso fue obviamente tramitado por la OCMA y fue archivado. Me imagino que se refiere a ese caso. Entre 2018 y 2019 observo un incremento en sus colocaciones bancarias, en sus ahorros. También observo un movimiento migratorio: Argentina, España, Chile, México, Cuba, Bolivia, Brasil, Colombia y Comoras. En los últimos años estos viajes. ¿Eh? Sí. ¿Ese incremento en los ahorros tiene alguna explicación? Porque no es su capacidad de ahorro habitual, digamos. Sí. Mi esposa es heredera de un inmueble que está siendo parte de un centro comercial. Ha celebrado un contrato de superficie, a partir de lo cual percibe, digamos, un alquiler sustancial. $4.500 mensuales, ¿no? Obviamente el alquiler del inmueble es mucho mayor. Es un contrato de superficie debidamente registrado sobre un inmueble que tenía mi suegro, que es de la época en que nació mi esposa. Así es un contrato celebrado con Intercorp. De acuerdo. Una última pregunta en relación a la rendición de cuentas. Los funcionarios públicos, cualquiera sea nuestro ámbito de actuación, estamos pues exigidos de rendir cuentas a la ciudadanía. ¿Cómo considera usted que deben rendir cuentas a la ciudadanía los jueces de la República? Yo creo que 2 maneras. Las maneras de legislación de los jueces son a través de la calidad de sus resoluciones, en principio, y también de la producción. Me parece que son, y obviamente también debía estar la transparencia en sus actuaciones. ¿A través de qué mecanismos? Primero, la producción. Todo esto se publicita, ¿verdad? El tema de la calidad, que también se publicita, y el tema de la transparencia en la actuación. Yo creo que las personas, los jueces son de algún modo personas visibles, ¿no? No sé si también a través del secreto bancario pueda rendirse cuentas, porque es algo que
siempre se pone en cuestión, ¿no? El secreto bancario no necesariamente es malo, ¿no? Podría en un momento ser bueno en la medida en que la delincuencia está presente, pero podría estar más abierto, ¿no? Más abierto a las instituciones que quieren auditar. Si la realidad nuestra es de que el secreto bancario se abre por orden judicial esencialmente, podría abrirse para mayores órganos para que tengan ellos conocimiento del movimiento económico que tiene, digamos, el magistrado. Bien, muchas gracias, doctor Bustamante, por sus respuestas. Gracias, presidente. Gracias a ustedes. Gracias, doctor Vázquez. Doctora Tumialán, ¿tiene alguna pregunta? Gracias, señor presidente. Nuevamente saludándolo, doctor Bustamante. Una pregunta que me inquieta es, ¿usted puede compartir un caso o casos en los cuales ha plasmado el enfoque de interculturalidad en su decisión jurisdiccional? Sí, doctora. Sí, tuve un caso laboral. Un caso laboral donde un campesino totalmente quechohablante fue denunciado porque también murió otro campesino en el trabajo de Texas. Entonces el campesino fue notificado. Fue notificado y no se presentó, y cuando se presentó solo. No sabía de qué se trataba. Creo que uno siente un dilema kafkiano a este nivel. Y decidimos entonces anular todo y que se le notifique en el idioma original y que se le consigne además un abogado quechohablante, ¿no? Para que pueda tener conocimiento, porque hace entonces no sabía ni qué es el sistema jurídico, ni sabía comunicarse ni expresarse bien en el idioma castellano. Ya. Y en la Corte Superior de Justicia de Cusco, ¿cuentan con un intérprete en idiomas? Sí, doctora, con muchos intérpretes. De hecho, la mayoría también de los jueces o de los servidores que se envían a provincias tratamos de que sean quechohablantes. Yo, de algún modo, también soy quechohablante, entiendo perfectamente el quechua, pero no lo hablo muy bien. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, doctora Tumialán. Doctora Zavala, doctora Tello, ¿les gustaría hacer algunas preguntas al candidato Bustamante? Buenos días, señor Bustamante. Dígame, en Cusco, ¿cuál es la carga procesal? ¿Existe carga procesal no atendida? ¿Cómo afrontan ese problema? Más o menos cuando yo estaba de presidente era de algo así como 100.000 casos anuales. Y siempre había un remanente, cosa que sucede en el sistema judicial. Si se pronostica digamos, tenemos 1,5 millones, se suele atender 1,300,000. Eso también ocurre en el Cusco. Pero creo que hay medidas para ir resolviendo estos casos. Por ejemplo, una experiencia que existe en España y que existe también en Chile es la emisión de sentencias que tengan un efecto expansivo. Y eso pasa, por ejemplo, en el sector público. Gran parte de la atención de los problemas que reciben los contenciosos administrativos son problemas esencialmente similares. Son pagos a profesores por preparación de clases. Perdón, señor. Siguiendo su exposición, ¿cómo lo implementaría? ¿O por qué no lo implementaría? ¿Cómo haríamos efectivo esta medida en el sistema de justicia? A eso iba. Entonces, lo que ocurre en estos casos es que pueden emitirse sentencias, en algunos casos, sentencias con este efecto expansivo, al estilo de las cosas de Estado inconstitucional que emite el Tribunal Constitucional. Y eso creo que más bien debía hacerse de la Suprema. Si tenemos todos los casos iguales, ¿por qué no emitimos una sentencia a partir del cual ya todos los profesores no inician un nuevo plazo, sino se acogen a los efectos de esa sentencia que hayas emitido? Yo creo que se evitaría
un conjunto de tiempo valioso entre estar presentando la demanda, contestando y todo esto. Todos entrarían al tema de ejecución. Estas experiencias se dan en España y se dan en Chile, y obviamente la experiencia cercana en nuestro caso es la declaración de estado de cosas inconstitucional. Sí, pero estas son competencias del Tribunal Constitucional, ¿no? El estado de cosas constitucionales. Pero nosotros, usted nos lo está trasladando al Poder Judicial. ¿La Corte Suprema, considera usted, tiene competencia para dictar resoluciones de ese tipo? O sea, quisiera conocer su idea completa, por favor. Bien, en realidad la Corte Suprema no tiene esa atribución. Pero, por ejemplo, en la Corte Suprema Argentina, recordarán ustedes... Pero, señor, yo le agradecería, por cuestión de tiempo, ¿cómo no?, que nos centremos aquí. Yo le pido que me disculpe. En todo caso, yo creo que legislativamente habría que pedir competencias para ese tipo de cosas. Bien. Otro tema y le agradezco, disculpe, pero todos tenemos un tiempo de intervención. Sí, no se preocupe. Usted, cuando habla de la justicia intercultural, usted se refiere a ellos. Ay. Y nos ha hablado incluso de la doctrina francesa del buen salvaje. ¿Ellos no son igual que nosotros? En términos históricos hay una mirada del otro. O sea, bueno, lo hablo en términos sociológicos. Obviamente yo estoy identificado con ellos, ¿no es cierto? Pero como sistema no lo vemos así. Son todavía un sector invisible que tiene barreras de acceso a la comunidad, que hablan quechua, que de a poco se vienen integrando. No sé si bien o mal, pero es una decisión que les corresponde. Son sectores olvidados, totalmente olvidados en el tema educativo, en el tema de salud. La diferencia entre ellos y nosotros, ¿dónde la marca usted? Yo creo que en la falta, en la pobreza extrema, en los niveles de desigualdad, en la inequidad, en estos temas, ¿no? En el tema de no acceder fácilmente a los servicios del Estado, incluyendo el acceso a la justicia. ¿Usted se siente identificado con ellos, se siente parte de ellos? De hecho, yo viví en una población en un lugar con este tipo de población. Gracias, señor. Gracias, doctora Tello. Doctora Zavala. Sí, muchas gracias, señor presidente. Bienvenido, doctor Bustamante. Muchas gracias, doctora. Solamente dos preguntas. La primera, he escuchado con atención esas plataformas que usted pudo implementar en su gestión como presidente de la Corte del Cusco. ¿Esas plataformas continúan? Continuaron hasta, yo creo que deben estar continuando. Ya no le hice un seguimiento porque a partir del año pasado fui nombrado provisionalmente juez supremo. Pero sí continuaban. La doctora Elvia todavía felicitó esa plataforma, entiendo. Bien. Pero tenía algunas debilidades, tenemos que comentar, porque estas plataformas pueden ser materia de hackers, ¿no? Pero había que hacer algo. ¿No coordinó con la gerencia para el apoyo, para perfeccionarla? Porque y se puede replicar en las demás cortes. Sí, esa fue la idea. Nosotros obviamente vendimos esa idea, fuimos premiados por esa idea. Bueno, ya es un tema de las cortes de pedir. Nosotros hemos desarrollado algunos programas informáticos que lo compartíamos con las cortes. E igual hemos pedido que Arequipa nos comparta algunos programas informáticos que ellos habían desarrollado en mi sí, yo encuentro un divorcio. O sea, las buenas prácticas es muy positivo en una gestión. Si una corte genera esta plataforma, que es muy bueno para el sistema de justicia, para ese distrito judicial, lo lógico es compartirlo, es más, ir perfeccionarlo y buscar en todo caso el apoyo de la gerencia, ¿no? Para que el expertise se comparta. ¿Por qué ese divorcio en las cortes? Yo veo como que la Corte de Arequipa y la Corte de Arequipa, la Corte del Cusco, la Corte del Cusco, la Corte de Piura, la Corte de Piura, la Corte de Loreto y la Corte de Loreto. Si la impartición de justicia es nacional. Nosotros hemos estado siempre abiertos a compartir nuestro sistema. De hecho, lo hemos hecho.
Ahora, ¿qué es lo que pasa en un sentido práctico? En un sentido práctico es que todo necesita autorización de la gerencia de informática de la Corte Suprema, por lo menos hasta cuando se realizó este paquete. Nosotros tuvimos que hacerlo aun cuando no hay autorización, porque ese era un problema absolutamente vital en el Cusco. Bien, doctor, la última pregunta. ¿Cómo actúa el doctor Bustamante ante un hecho que genera cólera? Trato de calmarme, doctora, trato de ser ponderado y si estoy muy... La decisión la tomo al día siguiente, cuando esté obviamente más calmado. ¿Usted esa ponderación, esa tranquilidad en afrontar situaciones que para el normal ciudadano le genera una exasperación, la ha trabajado para conseguir eso o siempre ha sido una persona tranquila, Sí, pasible? creo que soy una persona tranquila, ponderada, reflexiva. Muy bien, muchas gracias. Gracias a doctor usted, Bustamante. doctora Muchas María gracias, señor Zavala. Gracias, doctora presidente. Zavala. Doctor Tomberry, ¿tiene alguna pregunta? Quiero dejar, perdón, he olvidado señalar que el doctor Tomberry está haciendo trabajo remoto. Si me permite, señor presidente, Adelante, doctor Tomberry. por intermedio suyo, el doctor Bustamante, pues, ha expresado, una opinión interesante en lo que se refiere a lo que es una especie de justicia paralela, ¿no? Donde hay pues un tema de interculturalidad, y ese es un tema que me interesaría saber si él, pues de ser elegido miembro de la Corte Suprema, ¿qué criterios aplicaría en términos de lo que es esta diferencia cultural? Porque hay, digamos, de cursos de antropología legal, hay diferentes formas de administrar justicia. En los estados modernos, entre comillas, digamos, se aplica un eje central. Cuando nosotros hablamos de que la justicia sea también administrada por comunidades o ronderos, estaríamos hablando de una justicia paralela, como yo lo veo. Quisiera el comentario del doctor. Gracias, presidente. Muchas gracias, doctor. De hecho, en nuestro sistema jurídico, el monopolio de la justicia no la tiene el Poder Judicial. También está el Tribunal Constitucional, también está, digamos, los fueros militares y los tribunales arbitrales. Y por mandato del 169 de la Constitución también se permite que las comunidades campesinas puedan administrar justicia. De modo que el marco constitucional está desarrollado convenientemente a partir del 149 de la Constitución. Además, el convenio 169 de la OIT al que nosotros nos hemos adscrito también permite, y si nosotros adscribimos un convenio, tenemos la obligación de cumplirla. De modo que hay que respetar el sistema de administración de justicia indígena. Ellos tienen un sistema, lo que queda al poder formal, por llamarlo de algún modo, es respetar este sistema de justicia intercultural, que tiene su propio desarrollo, sus propias particularidades, que obviamente no es perfecto como señalamos, como que no es el nuestro. Entonces, habría, doctor Tomberry, instrumentos internacionales que nos obligarían además a respetar este sistema de jurisdicción indígena.
¿Le llegó bien la Hasta donde llega mi conocimiento, doctor Bustamante, entraríamos en un tema complicado, ¿no? Si hemos llevado buenos cursos de antropología relativa legal, hay ciertas costumbres que un sector postula que deben ser respetadas, pero que digamos dentro de nuestra cultura occidental no son aceptables, pero que en otras culturas sí son pues admisibles. No sé hasta dónde podría llegar esa flexibilidad, digamos, en lo que se refiere a aplicar una justicia paralela a la justicia establecida por el Estado peruano. El límite para ambos sistemas de justicia son los derechos fundamentales. Ese es el límite, doctor. Y creo que un sistema de administración de justicia indígena no puede estar alejado del respeto a los derechos fundamentales. Claro, obviamente no entendido en el sentido occidental. O sea, no en el sentido nuestro de que haya una doble instancia, de que haya un abogado. Bueno, las cosas se tienen que adecuar a la realidad concreta en estos casos, pero en líneas generales tiene que haber un respeto. De hecho, hay experiencias internacionales que funcionan bien. La experiencia colombiana es una de ellas, la mexicana, la brasileña, que son experiencias donde las comunidades campesinas, al juzgar, pueden enviar a la cárcel y el Estado está en la obligación de recibir estos reclusos. Hay niveles de coordinación, en todo caso, desarrollados por la Corte Constitucional colombiana. Gracias, presidente. Gracias, doctor Tomberry. Gracias, doctor Tomberry, por su pregunta. Doctor Bustamante, yo quisiera hacer algunas preguntas muy puntuales y le voy a agradecer muchísimo. Sé que probablemente las preguntas sean complejas, pero voy a valorar su gran capacidad de síntesis. Yo quisiera saber de usted dos reflexiones centrales: el rol de la justicia en 200 años en la República. ¿Cuál fue el papel del Poder Judicial en 200 años de la República? Yo creo que enfocado solo a ciertos sectores, ha olvidado a otros, la falta de independencia del Poder Judicial que se traduce en la época de Leguía. Creo que hay la versión esta del doctor Ramos señalando cómo después de un golpe tuvieron que además adecuarse al poder de facto. Creo que ha sido una falta de independencia respecto principalmente del poder político. Muy bien, a partir de esa respuesta, ¿y cuál debe ser el rol de la Corte Suprema a partir de hoy para adelante? Yo creo que es el fortalecimiento de su independencia y el cumplimiento de los roles. Lo que más se critica en la Corte Suprema en estos casos es la demora de los procesos y la falta de predictibilidad. Son dos de los ejes en los que debíamos nosotros ahondar. ¿Usted ha revisado los dos informes de competitividad del Consejo Nacional de Competitividad sobre los roles de la Corte Suprema del Poder Judicial en el mercado, en el país, en el sistema económico? No exhaustivamente, pero sí tengo conocimiento. Y que tiene que ver con el tema de la duración de los procesos, ¿no? De la duración esencial de los procesos, pero la Corte Suprema está trabajando en este tema. Los programas laborales así son sujetos a este tipo de presupuestos. ¿Cuánto produces y cuánto tiempo demoras? De modo que en el tema laboral hay ajustes continuos. Y un elemento valioso para todo esto es el elemento informático, que permite reducir los tiempos en la duración de los procesos, por lo menos en los traslados de una sede a otra.
Hay una pregunta de la doctora Tello en la que puedo identificar que usted reconoce un principio. Usted no se reconoce como un juez aséptico. Usted no es un juez, digamos, producto de esa elucubración burocrática europea. Usted parece ser que más bien sostiene un principio de la parcialidad positiva del juez. ¿Usted defiende ese principio? No entiendo esto de la parcialidad positiva. Cuando usted se identifica, por ejemplo, con sectores vulnerables, por ejemplo, con personas de las comunidades, hay una identificación. Esa parcialidad que la doctrina la reconoce como positiva, ¿usted la sostiene, la defiende? ¿Usted reconoce que es una parcialidad positiva? En el sentido de una discriminación positiva, al sentido de Rawls. Exactamente. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que además los principios procesales establecen la idea de socialización, que no es otra cosa que poner en igualdad de condiciones a ambas partes. Correcto. Una última pregunta, doctor Bustamante. Si usted fuera juez supremo, 2 medidas que usted propondría en la Corte Suprema para fortalecer la independencia externa de los jueces. ¿Qué propondría? No ratificación. Después podría para fortalecer la independencia, yo también creo que es el tema remunerativo, fortalece la independencia. Pero no creo que no estamos mal en el tema educativo, de modo que, digamos, habría que incidir en eso. O sea, el tema remunerativo y el tema de la no ratificación, porque la ratificación es un tema que de todas maneras incide en la independencia, ¿no? Uno está sujeto y cada vez que tiene que pasar un proceso de ratificación deja de hacer muchas de las cosas que tiene que hacer, y los jueces lo saben eso. Muy bien, acá el doctor de Laza me pide una pregunta. Gracias, doctor Bustamante. Gracias a usted, doctor. Gracias, presidente. Una pregunta. ¿Qué entiende usted por el proceso de evaluación parcial? La Junta acaba de aprobar la evaluación parcial, la resolución 515. ¿Qué entiende usted por evaluación parcial? ¿Está también...? Sí, es un proceso al que debemos someternos los jueces, digamos, antes de los 7 años, respecto a la evaluación de las resoluciones, entre otros. ¿Resoluciones sobre... ¿Lo ha leído? No lo he leído completamente. Ok, muchas gracias. Muy bien, no habiendo más preguntas, doctor Bustamante, esta entrevista personal ha concluido y pues el Pleno agradece su respuesta, su participación en general y bueno, puede usted retirarse cuando usted lo disponga y nuevamente muchísimas gracias por sus respuestas. Muchas gracias a usted, doctor Ávila, muchas gracias, señores miembros integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Con vuestro permiso. Adelante.